El impacto de la cafeína en el cerebro. Imagina por un momento la escena típica de cada mañana. El suave aroma de un café recién hecho invade la cocina mientras tus manos, aún somnolientas, se estiran para alcanzar la taza. Esa primera dosis de cafeína, ese primer sorbo, parece borrar el cansancio, y el cerebro se enciende con una chispa, como si el sol estuviera comenzando a brillar en una ciudad que había estado en oscuridad. De repente, la mente se despierta, el cuerpo se siente más alerta y, por un instante, el día parece comenzar con una energía renovada. Este es el efecto inmediato y visible de la cafeína, esa sustancia mágica que millones de personas consumen a diario para iniciar su jornada. Pero detrás de esa sensación de bienestar y alerta, se oculta un proceso neurológico complejo que impacta nuestra mente de maneras que muchas veces ignoramos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la cafeína afecta realmente tu cerebro, tu capacidad de sentir, de pensar o incluso tu forma de lidiar con el estrés? La relación entre la cafeína y el cerebro es más profunda de lo que parece, y conocer cómo interactúan puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y, en última instancia, a cuidar mejor nuestra salud mental y emocional. A lo largo de este artículo, exploraremos el impacto de la cafeína en el cerebro, cómo genera efectos tan inmediatos como la sensación de alerta, y también cómo puede convertirse en una dependencia psicológica que afecta nuestra capacidad para gestionar el estrés y las emociones de forma natural. El mecanismo químico de la cafeína en el cerebro. La cafeína, ese componente psicoactivo que nos despierta y activa, se convierte en una parte esencial de nuestras rutinas diarias. Su efecto no solo es un simple despertar momentáneo, en realidad, se trata de un proceso químico que altera directamente la función cerebral. Para entender cómo actúa la cafeína, es crucial desentrañar el proceso que se activa cada vez que tomamos un sorbo. La cafeína funciona principalmente a través de su interacción con un neurotransmisor llamado adenosina. La adenosina es una sustancia que se acumula en el cerebro a lo largo del día y, al hacerlo, induce somnolencia. Su principal función es ayudarnos a regular el ciclo de sueño y vigilia, promoviendo una sensación de cansancio que nos invita a descansar cuando llega la noche. La adenosina se adhiere a los receptores específicos en el cerebro, lo que nos hace sentir agotados. Sin embargo, cuando consumimos cafeína, esta sustancia bloquea esos receptores, impidiendo que la adenosina ejerza su efecto. Es como si, al beber café, decidiéramos darle una tregua al cansancio, y el cerebro permanece alerta y activo. Este bloqueo de la adenosina es solo el comienzo de lo que ocurre a nivel neurológico. Una vez que la cafeína se adhiere a los receptores de adenosina, el sistema nervioso central entra en acción, enviando señales a las glándulas suprarrenales para que liberen adrenalina. Este proceso activa lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida, un mecanismo evolutivo que prepara al cuerpo para enfrentar amenazas. Como resultado, experimentamos un aumento de la frecuencia cardíaca, una mayor presión sanguínea y una sensación de energía y agudeza mental. Así, el consumo de cafeína provoca una sensación de alerta y puede aumentar nuestra concentración, lo que nos permite afrontar el día con más energía. Este efecto es temporal, pero lo suficiente como para que muchos dependan de él para iniciar sus actividades diarias. La cafeína y los neurotransmisores del placer, dopamina y bienestar. Uno de los aspectos más interesantes de la cafeína es su capacidad para alterar la química de la dopamina, un neurotransmisor clave en el sistema de recompensa y placer del cerebro. La dopamina está asociada con la sensación de bienestar y satisfacción. Normalmente, la liberación de dopamina ocurre cuando experimentamos algo placentero, como comer algo delicioso, hacer ejercicio o incluso tener una conversación agradable. Sin embargo, la cafeína tiene la capacidad de aumentar la liberación de dopamina, lo que genera una sensación de satisfacción, de energía positiva que, al mismo tiempo, puede generar una relación emocional con el café.
Esta relación emocional con el café es, en parte, lo que hace que muchas personas dependan de él no solo para mantenerse despiertos, sino también para experimentar esa sensación de bienestar temporal. El café se convierte en un momento placentero del día, un ritual asociado con una energía positiva. Sin embargo, esta asociación emocional puede tener un lado oscuro. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a la liberación de dopamina inducida por la cafeína, lo que lleva a una dependencia psicológica. Esto significa que las personas comienzan a necesitar esa taza de café para sentirse bien, no solo para mantenerse alerta, sino para experimentar ese impulso de felicidad que la cafeína puede proporcionar. Esta dependencia emocional, que va más allá de la necesidad física de mantenerse despierto, puede hacer que el café se convierta en una muleta para gestionar el día a día. Tolerancia a la cafeína y sus efectos a largo plazo. Aunque el consumo de cafeína puede ser beneficioso a corto plazo, el uso prolongado y excesivo puede llevar a una tolerancia. Esto significa que, con el tiempo, el cuerpo necesita consumir mayores cantidades de cafeína para lograr los mismos efectos estimulantes. Al principio, una taza de café puede ser suficiente para activar el cerebro y mantener la concentración, pero, a medida que pasa el tiempo, las personas comienzan a necesitar más dosis para experimentar el mismo nivel de alerta. Esto genera un círculo vicioso donde se consume más cafeína, lo que a su vez altera el equilibrio natural del cerebro. Este fenómeno de la tolerancia también puede interferir con la capacidad del cerebro para regular los niveles de energía y los estados emocionales sin la necesidad de estimulantes externos. El consumo constante de cafeína puede reducir la capacidad del cerebro para funcionar correctamente sin el empuje externo, lo que hace que, sin ella, nos sintamos agotados, deprimidos o incapaces de concentrarnos. La sobreestimulación del sistema nervioso y sus efectos emocionales. Uno de los efectos más notables de la cafeína es su capacidad para sobreestimular el sistema nervioso central. Como ya mencionamos, la cafeína desencadena la liberación de adrenalina, lo que genera una sensación de alerta. Sin embargo, cuando el sistema nervioso se expone constantemente a esta sobreestimulación, el cuerpo puede empezar a experimentar reacciones adversas. Por ejemplo, la irritabilidad, los cambios abruptos de humor y una sensación de inquietud son síntomas comunes de un cerebro sobrecargado por la cafeína. Si alguna vez te has sentido ansioso, con el corazón acelerado y con pensamientos incontrolables después de tomar varias tazas de café, es probable que hayas experimentado una sobrecarga de neurotransmisores que tu cerebro está tratando de equilibrar. Este estado de sobreestimulación no solo tiene efectos inmediatos, sino que puede afectar la forma en que el cerebro maneja el estrés a largo plazo. La exposición constante a la cafeína puede desensibilizar los receptores de dopamina, lo que significa que el cerebro se vuelve menos receptivo a las señales de recompensa natural. Esta reducción de la capacidad del cerebro para experimentar satisfacción puede contribuir a una menor capacidad para disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida, creando una dependencia de la cafeína para generar una sensación de placer. Cafeína y sus efectos en el sueño y la salud mental. Otro de los aspectos más perjudiciales del consumo excesivo de cafeína es su impacto en el sueño. El sueño es crucial para el bienestar del cerebro, es cuando el cerebro realiza procesos esenciales como la consolidación de la memoria, la reparación de tejidos cerebrales y el restablecimiento de los neurotransmisores. Sin embargo, la cafeína interfiere directamente con estos procesos, especialmente porque bloquea la adenosina, la sustancia química responsable de inducir el sueño. Al mantener el cerebro en un estado de alerta, la cafeína interfiere con las fases más profundas del sueño, como la fase REM, que está vinculada con el procesamiento emocional y la reducción del estrés. La alteración del sueño debido al consumo de cafeína puede tener efectos perjudiciales a largo plazo.
La falta de sueño adecuado puede afectar el córtex prefrontal, el área del cerebro encargada de la toma de decisiones, la regulación emocional y el pensamiento crítico. Como resultado, las personas que no duermen lo suficiente debido al consumo de cafeína pueden sentirse emocionalmente descontroladas, menos capaces de manejar conflictos, y con una visión pesimista de la vida. La memoria y el aprendizaje, efectos positivos y negativos. Cuando se trata de la memoria y el aprendizaje, la cafeína tiene efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de cómo se consuma. En dosis moderadas, la cafeína puede mejorar la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración. Al aumentar la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, la cafeína puede potenciar la atención y la consolidación de recuerdos, lo que puede ser útil, por ejemplo, al estudiar para un examen o al realizar tareas que requieren un enfoque temporal. Sin embargo, el exceso de cafeína puede tener un efecto contrario, dificultando la consolidación de recuerdos a largo plazo y generando sobrecarga cognitiva, lo que interfiere con la capacidad de procesar y retener nueva información. Una curiosidad interesante sobre la cafeína es que su efecto sobre el cerebro no solo depende de la cantidad que consumimos, sino también de la genética de cada persona. Investigaciones han demostrado que algunas personas son más sensibles a la cafeína que otras debido a variaciones genéticas en el metabolismo de esta sustancia. Esto significa que, mientras que algunos pueden beber varias tazas de café al día sin sentir efectos negativos, otros pueden experimentar ansiedad, insomnio o nerviosismo incluso con pequeñas cantidades. Esto está relacionado con los genes que controlan las enzimas responsables de metabolizar la cafeína en el hígado. Por ejemplo, las personas con ciertas variantes de los genes CYP1A2 y AHR tienden a metabolizar la cafeína más rápido, lo que puede hacer que no experimenten efectos tan intensos. En cambio, aquellos con una variante más lenta pueden sentir los efectos de la cafeína durante más tiempo, lo que puede afectar su capacidad para dormir o generar niveles más altos de ansiedad. Este conocimiento ha llevado a muchos a reflexionar sobre cómo la cafeína impacta a cada individuo de manera única. Por lo tanto, si alguna vez has notado que eres más sensible a la cafeína que tus amigos, es posible que tu genética sea la responsable. Como hemos visto, la cafeína no es simplemente una herramienta para mantenernos despiertos y alerta, es un modulador neurológico con efectos complejos y a veces contradictorios. Si se consume de manera moderada y consciente, la cafeína puede ser un aliado para mejorar nuestra concentración, energía y bienestar emocional. Sin embargo, el consumo excesivo y constante puede generar una dependencia psicológica, afectar nuestro sueño y alterar el equilibrio emocional y mental de manera perjudicial. La clave, como en tantas otras áreas de la vida, está en el equilibrio. La cafeína puede ser una herramienta útil si se utiliza con conciencia y moderación. Pero, como toda herramienta, debe ser manejada con responsabilidad. Es fundamental reflexionar sobre nuestra relación con esta sustancia, preguntarnos si la estamos usando para mejorar nuestro bienestar o si estamos enmascarando problemas subyacentes de cansancio y estrés. La próxima vez que tomes un café, detente por un momento y reflexiona, ¿lo haces por placer y disfrute, o lo haces por necesidad? Esta pequeña reflexión puede ayudarte a comprender mejor cómo la cafeína influye en tu vida y a tomar decisiones más saludables para tu bienestar integral.